6 de mayo del año 2020 en medio de la pandemia del COVID-19, lo cual detonó que iniciemos con la grabación de estos temas que creo que son esenciales para la iglesia. La verdad me han retado mucho el estar viendo la vida de la historia de la iglesia y pensar un poco acerca también de lo que estamos viviendo en medio de esos tiempos. Si tú escuchas la grabación después de estas fechas, si tú escuchas la grabación meses después, yo creo que lo que hoy vamos a hablar va a ser algo que hoy por hoy va a definir mucho de las decisiones que tomemos como iglesia y que en un futuro podremos ver si fueron decisiones acertadas o no acertadas. Sin más, vamos a entrar a la lección. Hechos capítulo 9, versos 1 al 31. Es la conversión de Saulo y el comienzo de su ministerio. Hechos en el capítulo 9, los versos 1 al 31. Dice la palabra: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. El Señor, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle y llama a la derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he ido a mucha gente a hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes
lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. En Hechos capítulo 8, Lucas nos mostró los resultados de la muerte de Esteban. La muerte de Esteban trajo persecución sobre la iglesia, pero esa persecución trajo la bendición de la vida eterna a los samaritanos, al etíope y a otros. Siempre que nosotros vemos un momento complicado, difícil en la iglesia, siempre que vemos momentos difíciles para la iglesia en general, debemos recordar que el Señor es quien está al control de todo cuanto pasa, no solo en la iglesia, sino también en la tierra. Y esto es un principio esencial que nunca debemos olvidar. En este capítulo que estamos viendo, ya en el capítulo 9, vamos a ver uno de los eventos más grandes que han ocurrido en la historia del cristianismo. Este fue un evento que trajo un cambio trascendental en la historia de la iglesia cristiana. Después del Señor Jesús, no hubo otro hombre que predicara, que diera su vida, que se entregara de lleno como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol y antes de ser predicador del Evangelio del Señor Jesús, fue un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra que él deseaba matar a los creyentes, traerlos encadenados. Su odio hacia los creyentes era tal que fue hasta Damasco a buscarlos. Damasco es una ciudad, o era una ciudad que estaba a unos 241 kilómetros al noreste de Jerusalén y se encontraba a la mitad entre Jerusalén y Tarso, de donde era natal Pablo, que por eso se le conoce como Saulo de Tarso. El Evangelio había llegado hasta Damasco y Pablo en este momento no iba a permitir que los creyentes siguieran esparciendo el Evangelio. Así que él pide cartas, pide autorización legal para ir a buscar a los herejes cristianos, que así los consideraba él, y traerlos a Jerusalén encadenados. Es en este camino, es en esta encomienda que Saulo tiene, que el Señor Jesús se le aparece en el camino. Lucas nos muestra la conversión de Pablo. Y en esta historia vamos a hacer un breve estudio y aplicación de algunos principios que podemos ver en esta narración que Lucas nos muestra. El primer principio que quiero que meditemos en esta noche es que hay una razón por la que los creyentes nunca deben desesperarse. Y esa razón es que el Señor Jesús prometió edificar su iglesia. En Mateo 16, 18 el Señor Jesús dijo: y yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y aquí el Señor establecía que de manera constante
la iglesia desde su origen se iba a encontrar con oposición satánica. La iglesia es un ente espiritual, la iglesia no es una institución humana, la iglesia no es una organización humana, es un organismo espiritual que junta a las huestes, a los escuadrones del Dios de Israel en contra de las huestes de Satán, en contra del reino de las tinieblas, en donde está metida la gente, haciendo estragos en la vida de la gente. Y ambos reinos trabajan a través, por medio de personas claves. El Señor Jesús levanta a sus líderes, levanta a Saulo, a Pedro, a Felipe, a Esteban, levanta a los pastores, a los evangelistas. El Señor Jesús está buscando personas clave, líderes para llevar a cabo la obra del reino, pero Satanás también tiene a sus propios trabajadores. Satanás trata de destruir a los más grandes trabajadores del Señor. Satanás usó líderes judíos para golpear y encarcelar a Pedro y a Juan. Incitó a la gente a apedrear a Esteban. Satanás usó al rey Herodes para matar a Santiago y encarcelar a Pedro. Y Satanás también está usando a Saulo de Tarso para perseguir a la iglesia. El enemigo tiene un odio contra el evangelio y contra la iglesia. Sin embargo, nunca debemos olvidar y nunca nos debemos desesperar cuando vemos que parece que Satanás está ganando ventaja. Yo creo que la iglesia, cuando vio morir a Jacobo decapitado, cuando escuchó que Pedro estaba en la cárcel, que empezó a sentir temor, empezó quizá a no entender lo que estaba pasando. Pero aquí es cuando no debemos desesperar, porque el Señor Jesús, cuando todo esto está pasando, Él ya tiene un plan. Nunca debemos olvidar que el Señor Jesús ya tiene un plan. Él va a edificar su iglesia y la va a llevar a buen término. Aun cuando veamos que las cosas están terribles y todo está yendo mal, el Señor tiene un plan. Y Él decidió juzgar a Herodes, que lo coman unos gusanos, decidió matarlo, decidió acabar con su vida. Pero en el caso de Saulo, que también era un perseguidor de la iglesia, el Señor decidió llamarlo a salvación. Y ese no fue un plan B del Señor Jesús. No se le ocurrió cuando Saulo ya estaba persiguiendo a la iglesia, sino que dice la palabra que Saulo fue llamado desde el vientre de su madre. Así que todo lo que estaba pasando el Señor Jesús ya lo había previsto, porque Dios hace planes por adelantado. Al Señor nadie lo agarra en curva. La iglesia no sabía que Saulo estaba llamado desde el vientre de su madre a ser apóstol por el Señor Jesús, pero el Señor Jesús lo sabía y sabía el momento en el cual iba a intervenir en la vida de Saulo para cambiar el rumbo de la historia de la iglesia. Familia, si la iglesia dependiera de los seres humanos, fallaría en el cumplimiento de su deber. Pero este es el momento en el cual los creyentes no deben desesperar, porque el Señor prometió edificar su iglesia. Cuando las cosas marchan de mal en peor, la iglesia tiene que recordar que el Señor Jesús está con nosotros. La iglesia había perdido sus hogares, sus tierras y sus posesiones por la persecución, pero este fue el medio que el Señor usó para llevar bendición a otros lugares. Hoy estamos viviendo una pandemia, hoy estamos viviendo situaciones críticas, y todo esto también hay un mover espiritual muy grande que tenemos que discernir, familia, para tomar las decisiones correctas. Permitamos al Señor obrar nuevamente en su iglesia y regresar a la senda antigua, a la senda de la escritura, a la senda de la oración, a la senda del ayuno. Muy bien, segundo principio de esta noche. Segundo principio es que el cristianismo es más que una experiencia, es el camino. En el libro de los Hechos vamos a encontrar diferentes referencias al Evangelio, y entre ellas tenemos una referencia que Lucas hace al Evangelio como el camino. Nota en Hechos 9:2, dice:
la palabra, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. En el 19:9 dice, algunos no creyentes decían cosas malignas acerca del camino. En el 23 del capítulo 19 dice, en Éfeso se levantó un gran discurso, un disturbio acerca del camino. En el 22:4 dice, una vez Pablo persiguió a muerte a los seguidores del camino. Capítulo 24, versos 14 y verso 22. Pablo llegó a ser seguidor del camino. Félix estaba bien informado acerca del camino. Así que el libro de los Hechos se refiere al cristianismo como el camino, y el camino con C mayúscula. Algunos tratan de reducir el cristianismo a una oración, a una experiencia de un momento. Pero es verdad que para llegar a ser cristiano hay que hacer una oración, hay que tener una experiencia de encuentro con el Señor Jesús a través del arrepentimiento del pecado y de la fe en el Hijo de Dios. Y esa es una experiencia maravillosa, pero el cristianismo es más que una experiencia, es más que una oración, es el camino al cielo. Y cuando hablamos de un camino, hablamos de pasos que tenemos que dar y de un estilo de vida que necesitamos llevar. Así que necesitamos tener en cuenta que la Biblia nos dice que el cristianismo es un camino. Ahora, no es un camino entre muchos, sino que es el camino, es el único camino al cielo, porque Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Ser seguidor del camino significa ser seguidor del Señor Jesús. Lamentablemente algunos vienen a Jesús un momento, en una experiencia, por una oración, pero se requiere seguir al Señor Jesús para llegar al final del camino. Algunos quieren que el Señor Jesús los cargue, los lleve siempre entre los brazos, pero no es así. No tiene que dar pasos de fe. El cristianismo es un camino. Es decir, hay una senda que recorrer. Hay un camino en el cual proceder. La vida eterna es gratis. La vida eterna es por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero hay una gracia que no es bíblica. Hay una fe que no es bíblica, y es la fe que nos dice que solo hay que creer. Y no importa si no obedecemos, no importa cómo vivimos. Y eso no es la fe bíblica. La fe bíblica es aquella que produce obediencia a las enseñanzas de las Escrituras todos los días. Algunos piensan que se puede aceptar al Señor Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y eso no existe en las Escrituras. Estas personas que piensan de esta manera creen que por asistir el domingo, que por leer la Biblia, con eso es suficiente. Y no, uno tiene que entregarle su vida entera al Señor Jesús y permitir que sea el Señor Jesús quien moldee cada paso hacia el cielo mientras caminamos por este camino que se llama cristianismo y que se llama evangelio. Hay una sola vía y hay un solo camino al cielo. No es un momento de emoción el seguir a Cristo, sino es toda una vida de convicción. Eso es seguir a Cristo. Muy bien. Lo tercero que quiero que analicemos esta noche es que cualquiera que persigue a un creyente persigue al Señor Jesús. Nota lo que dice el verso 4. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que notes que el Señor Jesús no le preguntó a Saulo: ¿por qué persigues a la iglesia? Sino que le preguntó: ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo no estaba persiguiendo de manera cabal y consciente al Señor Jesús.
para Saulo, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero déjame decirte algo que tiene que entrar en nuestra mente si anhelamos agradar al Señor. Y es que Cristo vive en cada creyente que ha nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo viene a residir en el cuerpo de cada creyente y cada creyente se vuelve el templo de Jesucristo, se vuelve la iglesia de Jesucristo. Así que desde el creyente más pequeño hasta el creyente más grande, del creyente más maduro hasta el más inmaduro, si es creyente, en él vive el Espíritu Santo. Así que cuando uno le trata de mentir a un creyente, no le está mintiendo al creyente, le está mintiendo a Dios. Y precisamente eso es lo que pasó en Hechos capítulo 5, en el verso 4, lo vimos en la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira intentaron engañar a Pedro, pero Pedro no les dijo por qué me engañan a mí. Pedro les dijo por qué engañan al Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién le estaban engañando de manera física? A Pedro. Pero el hecho de tratar de engañar a Pedro, que era un líder de la iglesia puesto por Dios, era tratar de engañar al Espíritu Santo. Así es igual. Cuando Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, no estaba persiguiendo solo a los creyentes, estaba persiguiendo al Señor Jesús. Y esto nos debe llevar a reflexionar cómo estamos tratando a los creyentes en Jesucristo. Pablo mismo dijo en la carta a los Corintios que el que peca contra un creyente está pecando contra el Señor Jesús. Y esa verdad lo aprendió aquí en el camino a Damasco. Esto quiere decir que cada vez que apedreamos a un creyente con nuestra crítica, cada vez que apedreamos a un creyente con la manera en la que nos dirigimos hacia ellos, con nuestra manera de hablar, con nuestras palabras hacia ellos, pensamos que estamos dañando al creyente, pero no estamos dañando al creyente. Tú estás hablando mal del Señor Jesús y tú estás criticando al Señor Jesús. Es por eso que debemos guardar nuestra lengua de la crítica, así sea real lo que vamos a decir, debemos guardarnos de la crítica. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Cuando tú hablas mal de un creyente, estás hablando mal de la iglesia y por lo tanto estás hablando mal del Señor Jesús y no estás del lado del Señor Jesús, estás del lado de Satanás. Saulo pensó que estaba arrastrando a hombres y a mujeres a la prisión, pero en realidad era a Jesús a quien estaba metiendo tras las rejas. Saulo golpeó, amarró, castigó y condenó a varios creyentes, pero en realidad lo que estaba haciendo era golpear, castigar y condenar al cuerpo de Cristo, al Señor Jesús. Así que por eso el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Muchos no creyentes no entienden esa verdad y ellos maltratan a los creyentes y hablan mal de los creyentes y están hablando mal de Dios, pero es triste cuando sucede dentro de la iglesia. Los que hablan chismes, calumnias de un creyente están pecando contra el Señor Jesús. Los que no quieren perdonar a un creyente, ¿creen que eso está bien? No, de ninguna manera. El Señor Jesús nos llamó a perdonar, a hospedar, a bendecir. Somos una familia. Debemos quitarnos ya esa manera de pensar que porque ese creyente hace eso, que porque no hace esto, que porque no lo hizo bien, que porque lo hizo mal, que porque sí lo hizo, que porque no lo hizo. Claro que hay creyentes irresponsables, claro que hay creyentes carnales, claro que hay creyentes que aún no son maduros, pero eso no nos da la facultad de enterrarlos con nuestras palabras. Familia, creyentes, iglesia, reflexionemos. A veces lo más sabio es quedarnos callados. Es una gran manera de aprender a ser más como el Maestro. Jesús está presente hasta en los creyentes más pequeños. Y es por eso también que debemos amar a los creyentes, debemos servir a los creyentes con esmero, porque el Señor Jesús dijo que el que le da un vaso a uno de sus seguidores, aún ese vaso no va a quedar vacío. El Señor Jesús nos visita muchas veces en casa
y lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y cómo tratamos a los creyentes, cómo servimos a los creyentes, habla mucho de cuánto hemos entendido la verdad de que la iglesia de Jesús es la vida de cada creyente en Jesucristo. Ahora bien, esto nos lleva al tercer principio, la tercera verdad, que es los nuevos creyentes necesitan estar en contacto con otros creyentes. ¿Esto es donde lo vemos? Bueno, dice la palabra que Saulo estaba orando y él había tenido un encuentro con el Señor Jesús, pero él todavía no conocía mucho del camino del Señor, del Evangelio. Dice el capítulo 9, en el verso 9, dice, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente. Nota la palabra creyente. El cristiano es alguien que cree, tiene fe. No es una doctrina, no es una ideología, no es una obligación, es la fe en Jesús. Había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Nota que Ananías conocía la voz de Dios. El Señor Jesús le habla a sus hijos. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Como cristianos tenemos que anhelar escuchar la voz de Dios, pero no la vamos a escuchar si no meditamos en las Escrituras. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos leer las Escrituras, lo que vamos a escuchar son las mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios está en las Escrituras. Y si no queremos orar, el Señor tampoco nos va a hablar. ¿Por qué? Porque no nos hacemos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Pero Ananías conocía la voz de su Señor y le dijo, sí, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle y llama a la derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Nota lo que Saulo estaba haciendo. Él ya estaba clamando y buscando al Señor. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para recobrar la vista. El Señor pudo haber sanado a Saulo de los ojos sin la ayuda de Ananías. Eso es clarísimo, pero no lo hizo así. Saulo requirió de la oración de Ananías. ¿Por qué? Porque este encuentro entre Saulo y Ananías tenía por lo menos 2 propósitos. Primero, Ananías fue un testigo de que Saulo estaba ciego y fue sanado por la orden directa del Señor Jesús. Ningún testimonio es válido sin que lo confirmen otras personas. Y Ananías tenía una buena reputación. Así que Ananías iba a ser el medio que el Señor Jesús iba a usar para confirmar la conversión de Saulo. Porque el Señor Jesús le había dicho a Ananías órdenes específicas acerca de Saulo. Y segundo, Saulo aprendió su primera lección acerca de la necesidad de relacionarnos con otros creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús podía haber sanado a Saulo de manera directa a través de la oración, pero no lo hizo así porque el Señor le agrada usar a la iglesia, a sus hijos, para interceder unos por otros. Por eso nunca debemos menospreciar la oración de otros creyentes. Nunca nos debemos creer superiores a otros creyentes, porque puede ser que la oración de sanidad que estamos esperando no venga a través de una oración que tú hagas cerrado en tu habitación, como Saulo lo estaba haciendo, que es importante y que es necesaria, sino que el Señor Jesús mande a otro creyente a orar por ti, a imponerle las manos. Segundo, fue Ananías quien lo bautizó. No te puedes bautizar a ti mismo. Necesitas de otros creyentes. Y el Señor Jesús le agrada cuando los creyentes aprenden a vivir en armonía, no cuando huyen unos de otros. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y
vida eterna. Los creyentes se necesitan unos a otros porque somos miembros de un mismo cuerpo. La mano, el pie se necesita. Y Saulo aprendió muy bien esta lección. Así que cuando Saulo recobró los ojos, lo primero que vio como creyente fue a otro creyente. Fue aquí donde empezó a valorar el relacionarse con otros creyentes. Hay dos cosas que ningún creyente puede hacer: bautizarse a sí mismo y enterrarse a sí mismo. Así que desde el bautismo hasta la muerte necesitamos a otros creyentes para que nos ayuden desde el comienzo hasta el final. Tenemos que recordar esto. Siguiente verdad, voy rápido porque ya nos está ganando el tiempo. Saulo fue bautizado en agua y en espíritu. En Hechos 9 podemos encontrar algunas pautas muy importantes para los nuevos creyentes. Lo primero es que tienen que estar en contacto con otros creyentes. Saulo lo hizo. Lo segundo es que tienen que ser bautizados en agua. Pablo lo hizo. Y lo tercero es que cada creyente necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Esto es imprescindible para la vida de cada creyente. Saulo fue bautizado no solo en agua, sino también en el Espíritu Santo. Dice la palabra: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado uno para que recobres la vista. Ahora quiero que notes esto. Ananías le dijo: hermano Saulo. Eso quiere decir que Pablo ya había nacido de nuevo, ya era nuevo creyente. Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista, sanidad, y 2, seas lleno del Espíritu Santo. Y ahí vimos que la llenura del Espíritu Santo es un evento posterior al nuevo nacimiento, o más bien podemos decir que es un evento diferente al nuevo nacimiento. Y es cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo para recibir poder, y la manifestación física del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas según el Espíritu nos da que hablemos. Ahora, aquí no dice que Pablo habló en nuevas lenguas, ¿verdad? Pero hay por lo menos 3 razones por las que podemos estar seguros que Pablo habló en lenguas en este momento. Primero, porque Dios lo llamó para ser un apóstol, y por lo tanto él era un ejemplo a toda la iglesia de las experiencias espirituales que todos los apóstoles tuvieron. Y el Señor permitió a Pablo escribir en la carta a los Corintios que él hablaba en lenguas. Segundo, Pablo bautizó a nuevos creyentes en agua, entonces él oró para que ellos fuesen llenos con el Espíritu Santo, y esto lo vemos en Éfeso, ¿sí? Ahora, cuando él empezó a hablar lenguas, pero pues seguramente cuando Ananías le impuso las manos, y de esa manera cuando Pablo impuso las manos sobre los creyentes en Éfeso, se repitió la misma experiencia, ¿sí? Entonces, Pablo no era inferior a los otros apóstoles. Los apóstoles habían hablado en lenguas el día de Pentecostés. Y Pablo, como apóstol, necesitaba las señales de apóstol, que eran todos los dones del Espíritu Santo manifestados en su persona. Lo segundo es que vemos que Pablo impuso manos y otra gente, al imponerle las manos, habló lenguas. Entonces, esto sucedió porque él ya había recibido la plenitud del Espíritu Santo. Y tercero, lo tenemos en Corintios, donde él dice que habla lenguas más que todos. ¿Cuándo empezó a hablar lenguas? Pues seguramente cuando fue lleno del Espíritu Santo, así como también lo fueron los otros apóstoles el día de Pentecostés. Por último, para persuadir a la gente se requiere más conocimiento que elocuencia. Hechos
9:20 dice la palabra, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Predicar, en griego la palabra predicar quiere decir, hablar, ¿sí? Entonces, eso significa que los nuevos convertidos pueden predicar de Jesús, pueden hablar de Jesús, pueden compartir de Jesús cuando ha habido una experiencia con el Señor Jesús, una experiencia propia, única, que cambia nuestra vida. Así que, más que muchos estudios teológicos, tenemos que asegurarnos de conocer al Señor Jesús. Y, sin embargo, hay que continuar creciendo en el conocimiento del Señor a través del estudio de las Escrituras y a través de la oración. En el 22 y 23 dice la palabra del capítulo 9 de Hechos: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. ¿Cómo logró esto Pablo? Estudiando. Saulo, con todo lo que le había pasado con Jesús en camino a Damasco, y luego empezó a comprobar esa verdad a través de las Escrituras. Comprobar la verdad y enfrentarte a maestros estudiados de las mismas Escrituras requiere mucho estudio. Así que los apóstoles también tenían que aprender de las Escrituras. También fueron creciendo y madurando espiritualmente. A medida en la que un creyente empieza a entender, a comprender, a leer, a estudiar la profecía de la Escritura, las promesas de la Escritura, los eventos de la Escritura, el creyente empieza a madurar. Lo mismo le pasó a Daniel en el 9:2, no lo busques, pero te lo comento. Daniel era un hombre espiritual que tenía visiones, pero recibió una de las visiones más grandes cuando dispuso su corazón a estudiar las Escrituras. Hay un tiempo para todo. Hay momentos en los cuales el Señor te va a dar visiones, te va a dar sueños, te va a dar revelaciones, pero hay tiempos también en los cuales tenemos que orar y tenemos que estudiar diligentemente las Escrituras. La clave para el conocimiento está en el entendimiento de la Biblia. Todos los hombres espirituales han acudido a la Escritura para crecer, ya sea Pablo, ya sea Daniel. Hay que estudiar la Biblia. Sí, Dios habla a través de revelaciones. Sí, Dios habla a través de sueños. Sí, te puedo hablar a través de un ángel y de una profecía. Pero no siempre lo hace de esta manera, porque el Señor desea que seamos diligentes en el estudio de la palabra profética más segura. Y esa palabra profética se llama la Biblia. Así que si estudiamos las Escrituras, Dios usará esto para que seamos más poderosos en nuestro ministerio.